Taller literario, taller de iniciación a la escritura creativa. Estamos en la fase pasando de una aproximación al lenguaje poético. Ahora vamos a la fase de narrativa. Y voy a leer un cuento. Es un cuento de... Cónchale, vale. Es un cuento mexicano. Lo estoy tomando de un cuento de Rafael F. Muñoz. Lo estoy tomando de Análisis estructural de relato literario. Lo estoy tomando porque Elena Bernstein lo utiliza aquí para aplicar un análisis estructural. Y yo lo voy a leer, aunque no es de mis autores favoritos. Yo prefiero a Poe, Cortázar. Bueno, eso no se dice, ¿verdad? O sea, es un autor que no conozco, pues. Apéndice. Un disparo al vacío. Al mediodía, el tiroteo fue creciendo en fuerza, como si tuviera hambre. Un mayor, herido en la frente, tan fatigado que al moverse arrastraba los pies en la tierra, insistía en gritar con voz enronquecida sus órdenes de fuego, y un centenar apenas completo de soldados, heridos, cansados, enfermos de desmoralización, consumían sus municiones tirando al aire, con más deseos de levantar un paño blanco en la punta de los fusiles que de acertar los disparos en el pecho de los rebeldes que avanzaban cautelosamente, ocupando las casuchas y las quebradas del terreno, refugiándose tras de los árboles. 60 soldaderas, bravas mujeres, que eran para los federales esposas, proveedoras de alimento, cocineras, ayuda a toda hora, compartían la inquietud de los hombres, quizás con más carácter. Eran las mujeres del pueblo, acostumbradas a las vicisitudes de la campaña militar, a las fatigosas caminatas, a la continua falta de alimentos, al peligro de los combates y la angustia de las retiradas, mujeres que muchas veces combatían al lado de sus hombres y los veían morir o morían con ellos. 800 rebeldes habían ocupado la población desde la noche anterior, cuando la pequeña guarnición de soldados del gobierno se replegó a la estación del ferrocarril con la vaga esperanza de que le llegaran refuerzos o pasara algún tren en que retirarse y salvar la vida, pero las horas habían transcurrido en una inútil y angustiosa espera. Las paralelas del ferrocarril veíanse desiertas y los aparatos telegráficos habían quedado mudos desde el amanecer, cuando fueron cortados los alambres al sur y al norte. En la lucha desigual de 1 contra 8, las mujeres conservaban más elevado el espíritu de guerra. De un corral próximo, atestado de leña, habían llevado hasta los andenes pilas de tronco y ramas de mezquite, retorcidos como llamas, espinosos y duros, para formar trincheras a los soldados, protegiéndolos del fuego continuo y certero que tenía heridos en la cabeza a la mayor parte de los defensores, y que a los muertos, tendidos en el andén o recostados sobre la leña, había roto la frente con la violencia expansiva de las balas, mitad plomo y mitad acero. Agonizaba el mes de noviembre, y hacía un frío para locos. En la madrugada veíase congelada el agua en los barriles alienados para caso de incendio a lo largo de las paredes de la estación, y de los canalones colgaban pequeños carámbanos como pétreas barbas del viejo edificio. Durante el día, un sol rojizo, pequeño, que a través de la niebla veíase opaco y desnudo de su melena de llamas, era impotente para entibiar las rachas de viento que esparcían los alientos de las nieves lejanas. Los fusiles estaban fríos a pesar de los disparos, y los soldados, con las manos ateridas, tiritaban encogidos dentro de sus capotes. A lo lejos, desde sus posiciones, los tiradores rebeldes comenzaron a gritar: «¡Ríndanse, soldados!». Contestaban la voz ronca del mayor herido con una orden para fuego rápido,
y eran unos cuantos los disparos que salían detrás de los macizos de leña, los que obedecían al desgano la orden. Por una callejuela que desembocaba al frente a la estación apareció un hombre que llevaba una hilacha blanca amarrada a la punta del baredón de 2 manos de largo. No llevaba armas y avanzaba confiado en que los soldados habían de respetar su emblema de paz. En efecto, sin esperar las órdenes del jefe, los defensores suspendieron el fuego y levantaron sobre las trincheras sus fusiles, con la culata en alto, en señal de que no dispararían. El emisario avanzó, sosteniendo su barejón con ambas manos levantadas a la altura de la cabeza. Al llegar a la bocacalle, dejando atrás la línea de sus compañeros, gritó con voz clara que se dispersó en ondas concéntricas por todo el escenario del combate: mi general ofrece que respetará la vida de quienes se rindan inmediatamente. Los soldados no contestaron. Mi general ofrece que respetará la vida de quienes se rindan inmediatamente. Esperó un momento más sin recibir respuesta. Los soldados mantenían sus fusiles con la culata en alto sobre las trincheras. Ríndanse, estamos preparando el asalto general. El mayor, de la cabeza vendada, irguióse sobre la leña, removió algunos troncos y avanzó con las manos en alto. Nos rendimos. Un largo alarido de regocijo salió de las líneas de los rebeldes, que abandonaron sus posiciones y avanzaron llevando sus carabinas en horizontal, listos para disparar si advertían movimientos sospechosos entre los enemigos. Mas estos se pusieron de pie y arrojaron sus armas al suelo. Los asaltantes ocuparon la estación, recogieron las armas, reunieron el escaso parque y fueron alineando a los prisioneros en el andén entre los muertos. Casi todos los defensores estaban heridos, sus rostros demacrados, tristes, sus brazos caídos a lo largo del cuerpo, sus pechos hundidos. El silencio y la inmovilidad daban al centenar de soldados vencidos el aspecto de cadáveres en pie. Las soldaderas, silenciosas, también se habían reunido en un grupo compacto, circular, al extremo de la banqueta. Ningún rebelde se acercó a ellas, detenidos todos por las miradas hostiles, furiosas, de aquellas mujeres que parecían preferir la muerte al lado de sus hombres a la rendición que les salvaba la vida. Murmuraban y se movían apretando su grupo, que parecía broncíneo alto relieve de un monumento. Un tropel de jinetes desembocó a galope por la callejuela. Eran 80 o 100 hombres, que fueron a detenerse frente a la estación desenvolviéndose en una línea paralela a la de los silenciosos prisioneros. Un grupo quedó al frente, y de él un hombre ancho y enorme hizo moverse su caballo, casi hasta tocar la línea de los vencidos. A su derecha, el grupo de las soldaderas se comprimió. Los cuerpos parecían fundidos en una sola masa hostil y enérgica. El jefe era feroz de pies a cabeza, alto y erguido, ancho de espaldas, sobresalía un palmo del resto de los jinetes. Su cabeza redonda daba al sombrero tejano una rara forma, pues delante y atrás levantábase el ala, formando un arco sobre la frente y cayendo a los lados sobre las orejas. Mechones crespos y despeinados se desbordaban bajo la copa del sombrero, poniendo la cara del hombre un marco llameante. Los ojos, pequeños, muy abiertos, negros, tenían un brillo duro y brutal, y la boca dejaba ver unos dientes recios como de mastín, encajados en mandíbulas anchas y apretadas, bigote hirsuto, tez quemada partida por los vientos del invierno, voz sonora y amenazante, contemplaban el fiero aspecto del cabecilla. Habló. Mis hermanos de sangre y de raza, por ahí dicen que soy malo, que mato por gusto. No es cierto. Todos ustedes son mis hermanos y los quiero. Yo nomás me defiendo y defiendo a los pobres. La voz del bandolero fue cortada a ras de labio por un disparo. Una bala pasó silbando entre las orejas enhiestas del caballo y el cuerpo robusto del hombre. El grupo de mujeres se agitó y se apretó todavía más. De ahí había partido el disparo que se fue al vacío. Las mujeres no hablaron, y todas pusieron su altivez y su odio en las miradas que envolvieron al hombre que las balas evitaban en su marcha.
El hombre volvió su caballo, lo arrancó al galope y lo paroló en seco a 1 metro del grupo, que no dio un paso. Sacó su pistola y la levantó vertical a la altura de la cabeza. Su voz fue un rugido y sus ojos un incendio. «Mujeres, ¿quién tiró?». Los jinetes rebeldes rodearon el grupo levantando todas sus pistolas, moviendo sus caballos a comprimir el círculo de las soldaderas. «Mujeres, ¿quién tiró?». La masa onduló a la presión de los caballos, comprimiéndose todavía más, pero siguió en silencio. El cabecilla espolió el caballo que adelantó el pecho cuadrado hasta chocar contra las mujeres, piafando, levantando sobre las patas de atrás y golpeando con sus cascos delanteros. Al caer, cuerpos nerviosos que lo rechazaban. «¿Quién tiró?». El hombre había desaparecido por completo, quedando la bestia sanguinaria y brutal. Una mujer vieja, picada de viruelas, con una cicatriz que le caía de la frente por todo el carrillo, levantó el brazo en el centro del grupo y gritó: «Todas, todas quisiéramos matarte». El cabecilla retrocedió: «Todas, pues todas morirán antes que yo», y dio sus órdenes. Avanzaron a pie muchos rebeldes con reatas en las manos, y los jinetes disolvieron el grupo, metiendo los caballos entre las mujeres. Los infantes comenzaron a amarrarlas, de 4, de 5, de 6 en cada hato. Apretaban bien las cuerdas, ceñían las carnes. En poco tiempo, las 60 mujeres quedaron atadas en 10 o 12 mazos de carne humana, unos verticales, otros tirados en el suelo como bultos de leña, como barriles. Las soldaderas gritaban no de dolor, sino de cólera. No lanzaban ayes, sino insultos. No pedían misericordia, sino amenazaban con venganza imposible. Y las injurias más soeces, más violentas, más descarnadas, salieron de aquel hacinamiento de mujeres comprimidas por las cuerdas. 60 bocas insultando a un mismo tiempo. 60 odios desbordándose contra un solo objetivo. 60 imaginaciones buscando la frase más cruel, más hiriente, más amarga. Una verdadera sinfonía de imprecaciones y de maldición. Los soldados, vencidos, fueron prontamente rodeados y encerrados en el interior de la estación. Y mientras tanto, otros grupos de rebeldes fueron hacia las trincheras de leña para cambiarlas de sitio, haciendo una pira en el ángulo de un enorme hoyo con paredes de 3 metros de alto y cortadas como a pico, de donde se sacaba tierra para hacer adobes. A culatazos, los bandidos fueron empujando los haces de mujeres hacia el hoyo. Si un mazo perdía la vertical porque no todas las mujeres atadas a él podían caminar en una misma dirección, lo empujaban para hacerlo rodar como un tonel. Lo empujaban a golpes, contestando los insultos con culatazos, y cuando llegaban con él al borde del hoyo, lo empellaban para que cayera sobre la leña amontonada. Abajo, 8 o 10 hombres, portando largos hachones de cuerda resinosa, prendieron fuego a la pira. Fuese levantando un humo azul, y se oyó crepitar el mezquite seco. Se escuchó de nuevo la tormenta de las voces, desbordando del hoyo la insolencia de los más violentos insultos, haciendo una atmósfera espesa de recriminaciones, de amenazas, de cólera extrahumana. El humo fue elevándose, la leña, completamente seca, sobre la que soplaba un viento que iba concentrando su fuerza en un ángulo del hoyo, ardió rápidamente. Quemáronse las ropas de las mujeres, los cabellos, y pronto olió a carne chamuscada. El cabecilla adelantó su caballo hasta el borde del horno y alargó las manos poniéndolas a calentar. Su boca de perro de presa sonrió ante el espectáculo, y las soldaderas, que desde la pira, entre el humo y las llamas, pudieron verle, redoblaron sus disparos de voces violentas. Los rebeldes llevaron más leña y fueron cubriendo los mazos de mujeres con troncos y ramas secas. Algunas de aquellas haces humanos se deshicieron cuando las llamas lamieron las cuerdas, y seres espantosos a medio cubrir por ropas inflamadas, negros, despidiendo olor de carne quemada, moviéronse entre los tizones ardiendo. Uno de ellos se puso vertical, levantó una extremidad que todavía vibró vigorosa y amenazante, y produjo una voz ronca, un rugido de caverna, un grito de infierno. «Perro, hijo de perro, habrás de morir como perro». Un rebelde le disparó, y aquel ser que parecía encarnado de una pesadilla tumbóse sobre la leña ardiendo. Al disparo siguieron otros muchos. De los bordes del hoyanco los rebeldes descargaron sus armas hacia la pira,
con deseos de terminar de una vez con aquel macabro festín que demandó el alma demoníaca de la fiera. Y a poco rato ya no se oyeron voces. Siguió la leña ardiendo y el olor a carne quemada se esparció, denso y horripilante. El jefe rebelde volteó su caballo, reuniéndose en torno de él varios otros jinetes, y todos emprendieron la marcha hacia la población. Al lado del cabecilla, su segundo liaba un largo cigarro de hoja. Todos iban en silencio, hasta que el jefe habló. ¡Qué diantres de mujeres tan habladoras! ¿Cómo me insultaron? Ya me comenzaba a dar coraje. Rafael F. Muñoz. Bueno, comenzamos con este cuento. Es un poco extenso, estábamos hablando de cuentos breves, pero es un comienzo. No vamos a abandonar la poesía, vamos a seguir leyendo poesía, figuras retóricas, los cuentos y las claves del cuento. Ahora pasaremos a leer algunas voces de cuentistas, hablando de cómo cuentan los cuentos. Lo voy a tomar del cuento y sus alrededores de Pacheco. Por el momento, suscríbanse, denle like y seguimos. Esta es una conversa larguísima. Esta conversa comenzó, nos estamos metiendo en un lío de hablar de algo que comenzó desde la primera vez que se colocaron alrededor de una fogata, en una tarde, en una caverna, en una noche, y vino una persona y comenzó a contar historias y los demás a escucharlo. Estamos asistiendo a ese rito de tiempo mítico donde el tiempo actual se rompe y comienza el tiempo del érase una vez, que es el cuento en que el contador comienza, lo rodean en círculo y la historia aparece, se hace presente. De eso se trata.